Audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. Creo que el sábado que viene se va a firmar en el Paraguay, salvo que haya algún inconveniente que por el momento no se está viendo eso, un acuerdo de trascendental importancia, no solamente por las implicancias económicas y sociales que van a tener para nuestro país, para Europa, para el Mercosur y para Europa, sino también es importante destacar en qué contexto internacional se está firmando este acuerdo para ampliar y crear un espacio económico en donde el 90%, 91% de los productos que se producen en el Mercosur van a ingresar a Europa sin pagar aranceles y viceversa, 90-91% de los bienes europeos terminados también van a entrar en el mercado paraguayo, brasileño, argentino, uruguayo, sin ningún tipo de arancel, sin pagar un impuesto aduanero. Esto significa que Mercosur, después de 25 años de negociaciones, y la Comunidad Europea han creado un espacio económico que significa una población de cerca de 750, 800 millones de habitantes. Además de este espacio, Mercosur, Comunidad Europea, implica en el 25% del Producto Interno Bruto de la economía mundial. Esto quiere decir que hay una posibilidad para crecer económicamente, pero no solamente para vender materias primas. Como dije y sigo diciendo, no hay que satanizar ni la soja ni la ganadería, son pilares de nuestra economía. Lo que tenemos es que diversificar nuestra vocación económica. O si no, de lo contrario, no mejora la calidad del salario, no mejora la calidad del empleo, no mejora la productividad de nuestras manos de obra y una serie de circunstancias. Este acuerdo nos va a forzar o nos debe forzar a nosotros los paraguayos a hacer reformas en el ordenamiento interno. El otro día vimos, y hemos celebrado eso, hemos aplaudido, que el ministro de Economía haya llevado la reforma de la caja fiscal al Parlamento y para su estudio y obviamente para su aprobación, para que se haga una reforma de la caja fiscal, porque como hemos dicho siempre, la economía privada paraguaya está creciendo, pero ahí de alguna manera estamos rengueando porque nuestra estabilidad macroeconómica depende del Estado. Y el Estado es un Estado que le debe muchísimo dinero a sus proveedores. La deuda interna del Estado paraguayo es altísima. Tenemos a las industrias farmacéuticas, el Ministerio de Salud le debe 600 millones de dólares. Tenemos hambre cero, tenemos la deuda a los vialeros, a los que construyen rutas. Pero aparte, si seguimos contando, tenemos los 300 y algo de millones de dólares que le debemos a Venezuela, a PDVSA Venezuela, y tenemos también deudas internas dentro del Estado paraguayo. Entonces, como lo veníamos sosteniendo, entramos a un acuerdo muy grande, entramos a un mercado muy grande, y nosotros tenemos que hacer las reformas internas, las reformas domésticas, que nos permitan no solamente mantener la sostenibilidad macroeconómica y este nivel de crecimiento económico que estamos teniendo, sino nosotros tenemos materias pendientes en la seguridad, tenemos materia pendiente en la justicia, tenemos materia pendiente en la seguridad jurídica, tenemos materia pendiente bancaria. Abrir una cuenta bancaria en el Paraguay es mucho más difícil que abrirla en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una cantidad de exigencias que verdaderamente dificultan. Hay que dejar que el dinero entre y después hay que hacer el seguimiento de cómo el dinero fluye. Pero nosotros necesitamos capital. Y hoy en día la relación cliente-banco es una relación extremadamente reglamentarista, burocratizada, de desconfianza del inversor, que viene de un banco a otro banco. No es que trae el dinero cash, sino que transfiere de un banco a otro banco y tiene que hacer una cantidad de protocolizaciones, de demostraciones, de demostrar, digamos, que es inocente. Entonces a la gente que puede o que quiere invertir en el Paraguay y transferir dinero, no estoy hablando del dinero cash, dinero en efectivo, que uno puede decir, no, esto viene del narcotráfico, viene del... No,
Estoy hablando del dinero que viene de un banco, que ya fue auditado en otro banco y va a entrar al sistema bancario paraguayo. Entonces, dejemos que entre y después veamos cómo fluye y ahí podamos, digamos, entender si hay o no una actividad ilícita atrás de ese capital. Porque este acuerdo es muy importante, pero es muy importante también para que nosotros diversifiquemos nuestra vocación económica. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Nosotros ya hay un límite en el Paraguay. En primer lugar, tenemos límite de nuestra capacidad, de nuestra presión tributaria. 10, 10, 10. El gobierno se comprometió a no aumentar los impuestos. Pero sin embargo tenemos déficit en la carga fiscal, tenemos déficit, como dije anteriormente, en los proveedores del Estado. Hay atrasos que llegan a más de 1.000 millones de dólares. El déficit no es 1,9, el déficit está pasando 3%, está cerca del 4%. Ahora bien, ¿puede el Paraguay seguir tomando deuda externa? Y el Paraguay, el Estado paraguayo, está limitado para poder, su capacidad de endeudamiento externo está limitada. Porque si no, lo contrario, vamos a tener mayor deuda con respecto a nuestro Producto Interno Bruto, con respecto a la capacidad de repago que podamos tener de esa deuda externa. Por eso es de fundamental importancia facilitar, seducir, convencer al inversionista directo europeo que venga y que instale su fábrica acá, industrial, asociado con paraguayos o de manera independiente en sociedades que se van a constituir como sociedades paraguayas para los beneficios que ofrece este país. Y para eso nosotros tenemos que ser un país serio, tenemos que ser un país predecible, tenemos que ser un país que provea seguridad jurídica a los inversores. El capital tiene miedo, el capital no se va a los lugares inestables, el capital no viene donde el dinero no va a ubicarse en los lugares donde hay inseguridad jurídica, en donde hay que pagar una coima para que se haga una gestión dentro del Estado. Tenemos que esa relación inversionista o no inversionista, inversionista, consumidor, ciudadano, con la burocracia del Estado, tenemos que simplificarla. Nosotros necesitamos que capital externo directo venga acá por dos razones. Porque es dinero que el Estado no se endeuda, se endeudan las empresas que vienen desde fuera a invertir en el Paraguay y no hacemos deuda externa y no nos vamos a ver todavía forzados a tener que modificar este parámetro de 3, 10, 10, 10 en la presión tributaria. El otro día le leí a un hombre al cual respeto mucho, César Barreto, en donde él hablaba que si esto sigue así, habría que aumentar el IVA en 12,5% y aún así no se cerrarían todos los baches, los agujeros que tiene la Ley de Presupuesto General de Gasto de la Nación. Entonces, pongámonos a hacer un país en serio. Vamos a lograr Mercosur, la región, un acuerdo. Es el primer acuerdo extrazona que firma Paraguay, fuera de Mercosur. Vamos a lograr un acuerdo muy importante. En un momento en el que el mundo está convulsionado, en un momento en donde está emergiendo un nuevo orden internacional fundado sobre la lógica de la geopolítica, que la geopolítica yo necesito ese territorio para expandirme política y militarmente, y el mercantilismo, que es el mercantilismo, todo el ordenamiento económico se somete a la política, no es la razón económica, el mercado, la oferta y la demanda lo que rige hoy en día a nivel internacional, sino los países se están rigiendo. No, yo tengo que irme a Groenlandia porque ahí hay tierras ricas, porque ahí hay minerales y también por razones geopolíticas, porque por ahí me pueden entrar los rusos o los chinos, pero a pesar de que toda esa zona está protegida por la OTAN. Entonces creo yo que en este mundo convulsionado, lleno de antagonismo, donde se dice voy a entrar en Colombia, voy a entrar en México, voy a entrar en Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera, se firma un acuerdo que yo creo que evidencia el triunfo de la razón sobre la fuerza. En un escenario en donde está rigiendo hoy en día no
está rigiendo hoy en día la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Enseguida con Euclides Acevedo. Hoy vamos a estar con un invitado de lujo, el doctor Euclides Acevedo. Voy, me acerco a saludarlo, mi maestro Euclides Acevedo. Querido Euclides. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Cariño de tenerte acá. Igualmente, muy amable, gracias. Bueno, decime vos que estamos... Euclides tiene una vida muy extensa y fue precoz en tanto en los conocimientos como en recorrer el mundo. Yo lo recuerdo, siempre lo comenté en un libro y todo, cuando lo conocía de nombre y llegaba a España, me enseñó a leer Polanska y Miliband. Pero hay cosas que son anteriores a esa vieja España. Euclides, siendo muy joven, por ejemplo, convivió en un kibutz en Israel. Es un conocedor de Israel y creo que también es un conocedor de la política internacional. ¿Qué impresión en aquella ocasión te causó Israel? No sé si estuviste después de nuevo en Israel. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a esto es paz definitiva o es tregua lo que se firmó? Bueno, pues Israel tiene muchísimas aristas que cualquier investigador puede exponer con bastante claridad. Ahora, en cuanto a mi experiencia, yo fui becado por Golda Meir en un encuentro que se tuvo en Viena y bueno, fui a trabajar a un kibutz, en primer lugar en un kibutz de Beitán que estaba cerca del Golán. Después de la guerra de los 6 días, la tensión fronteriza era muy fuerte. Me dediqué a recolectar olivos y sandías. La segunda vez que estuve en otro kibutz que se llama Baham, donde coincide mi presencia en Israel con la guerra del Yom Kippur. Eso fue en el 73. 73, donde fracasa el servicio de inteligencia israelí. Lo toman con el calzoncillo abajo, como decía el jefe de Estado Mayor, lo cual provoca la renuncia de Golda Meir, de Dayan y otra gente, y el surgimiento de un halcón de la política nacional e internacional de Israel, Ariel Sharon, que digamos llegó a estar a 40 kilómetros del Cairo cuando las tropas egipcias anteriormente estuvieron a 80 kilómetros de Jerusalén. Bueno, la impresión que te da es que es un Estado que tiene un concepto claro de lo que es la defensa. No nos olvidemos que los primeros colonos de Israel, antes de con la antigua Palestina, eran gente que venían de la Unión Soviética. Entonces tenía una connotación ideológica. No es lo mismo el judío de la diáspora que el sabra. Entonces, a partir de ahí es una historia de conflictos. Una historia de conflictos que ahora aparentemente termina con el acuerdo de Israel con Hamas propiciado por Trump. Pero no nos olvidemos que Israel ya tuvo acuerdos. El acuerdo de Camp Davis, que auspició Jimmy Carter entre Anwar Sadat y Menachem Begin. Y después el acuerdo de Oslo, que se negoció clandestinamente, casualmente yo estaba en Viena cuando eso, clandestinamente en la embajada de Noruega en Viena, lo cual hace que Arafat y Yitzhak Rabin se pasen la mano con Bill Clinton, y mucha gente dice que en ese apretón de manos de Yitzhak Rabin, él es sentenciado a muerte. 3 Nobel de la Paz, Shimon Peres, Arafat y por supuesto Yitzhak Rabin. Esos acuerdos de paz se fueron descomponiendo por intereses geopolíticos. Y fíjate vos, en los 2 últimos años tenemos los siguientes conflictos. El conflicto de Rusia con Ucrania, de misma época más o menos, entre Israel y Palestina. Tenemos los conflictos del Sudán, los conflictos de los hutíes en el Yemen, y por supuesto tenemos el conflicto en América Latina con la venida de Trump, el enfrentamiento nada más y nada menos que entre Brasil y Estados Unidos por la cuestión de los aranceles. Ahí te quiero parar. La verdad que no quiero bajarte a la región, pero tocaste el tema y no quiero saltar. Para nuestra política exterior paraguaya, sí, ¿cuál es la prioridad? Vos que fuiste canciller y que sos un conocedor del mundo y que está dando vuelta
hace años. Brasil o Estados Unidos, ¿qué tiene que priorizar Paraguay? El Brasil con tus vecinos. Fíjate vos el error estratégico que cometió nuestro canciller, con todo respeto, yo le quiero mucho a Ramírez Lescano, pero él se olvidó de sus vecinos y apostó, puso todas sus fichas en Washington, con asesores internacionales de menor cuantía, y perdió la OEA, que hubiera sido importantísimo para el Paraguay. Nuestro principal mercado es el Brasil, va a ser nuestro vecino siempre. Y por otra parte, no descuidar la Argentina y de paso acordarnos por qué es importante Bolivia, no porque haya ganado ahora Rodrigo Pazio. Bolivia como cuestión estratégica. Paraguay es un hub logístico, es un hub energético y debería aprovecharse esa condición geopolítica para poder convertir al Paraguay en un elemento de resurgimiento del Mercosur. Hay nuevos bloques en el mundo, este es un mundo multilateral. Tenés ahí Estados Unidos que de alguna manera le saca la mano a su antiguo amante que es Europa y trata de apoyarse en América. Porque me quiero ir en ese tema, pero antes te quiero hacer una pregunta. Vos que fuiste miembro de gabinete, pero fuiste también canciller. Sí. Si vos hubieras sido canciller en estas circunstancias y tenés un presidente que ejercita la diplomacia presidencial, él es el presidente y él es canciller. Él es más canciller a veces que presidente. O sea, hay dos figuras, dos funciones en las que se solapan, digamos, de alguna manera. ¿Cómo te sentirías vos como canciller, conociendo, digamos, tu trayectoria, tu envergadura? O sea, digamos, Nixon aguantó un Kissinger, pero a Nixon también. No era una figura de cuarta categoría, Nixon. Era un hombre formado. Ahora, ¿cómo vos aguantarías así? ¿Cómo ves eso? Probablemente hubiera tenido algunas fricciones con el presidente de la República. Porque yo creo que nuestra política exterior, en vez de ser una política de alianzas, se volvió una política cipaya. De alguna manera nos marcaron demasiado el paso desde fuera. Y eso no está bien para un país que tiene que recuperar su soberanía, no solamente territorial, energética, alimentaria, sino que debe recuperar su energía y su soberanía en la política exterior. Es probable que yo hubiera tenido algunas fricciones con el presidente Peña, independientemente del trato, con esta observación muy importante. De acuerdo a la Constitución, el que maneja la política exterior y la política de defensa es el presidente de la República y es intransferible. Pero probablemente le hubiera sugerido al presidente una mesa de análisis con mayor frecuencia y con mayor rigor. El triángulo, llamémosle de alguna manera, le incluyo a Milei, Asunción, Washington, Tel Aviv. Es una cosa positiva, estamos jugando, porque se aparta lo que quiere Brasil, se aparta lo que quiere México, los dos países grandes. Es un juego inteligente jugar. Yo creo que es un juego peligroso. Peligroso para nuestra soberanía y peligroso para nuestra economía, porque al final de cuentas nosotros no tenemos por qué pelearnos con nadie. La política exterior, la política de la diplomacia es convenio, pacto, negociación y mercado. Si nuestro principal mercado es Brasil, nosotros no podemos desatender, es nuestro aliado. Nos votó en contra en la OEA. ¿Cómo? Nos votó en contra en la OEA. ¿Y por qué? Porque le abandonamos y porque nosotros tuvimos una política muy escorada hacia Estados Unidos. Fíjate vos, Paraguay en su historia, y vos conocés mejor que yo, y me acuerdo que Mateo Piñataro ya hablaba de esto, desde la libre navegabilidad de los ríos, que Paraguay siempre jugó a la integración, siempre jugó a la conciliación. Y en ese conflicto entre Estados Unidos y Brasil, Paraguay hubiera jugado un rol de conciliación, en el sentido de decir, miembro del Mercosur, miembro de un bloque importante, aliado estratégico de los Estados Unidos, decirle, che, ¿por qué te vas a pelear con Lula? Te puedo hacer una pregunta, Euclides, a partir de toda tu experiencia y tu conocimiento. Cuando uno diseña una política exterior, uno tiene que pensar con un criterio normativo, ¿el mundo debe ser así o el mundo es así realmente? ¿Cuál es el criterio que tiene que tener una persona que quiere fraguar una política exterior? ¿Un criterio normativo o si no? El mundo es así. La diplomacia nunca se basa en especulaciones y nunca se basa en fantasía. Se basa en realidades, por lacerantes que fueren.
Por eso es que yo creo que nuestra política exterior se ha desconectado de algunas realidades en el mundo. Fíjate vos, nosotros tenemos un vecino que cada vez es más poderoso dentro del BRIC, un grupo económico e internacional muy potente. Nos estamos olvidando de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde está Rusia, China, todos los países del Euroasia, o sea, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, más Irán, India y Bielorrusia, Pakistán. Países potentes económica, militar y atómicamente. Y nosotros estamos descuidando a uno de los que se va a sentar en la mesa para repartirse el mundo en los próximos años, que es Rusia. Nosotros no tenemos embajador en Moscú. Estamos lejos de ahí. Algunos consideran que somos... Yo no creo que seamos el aliado estratégico de nadie, menos de Estados Unidos, por nuestro tamaño, por nuestra dimensión, por nuestro peso, por nuestra gravitación. Pero te pregunto, ¿estamos, digamos, muy cerca de Estados Unidos y estamos muy lejos de ellos? Mira, vos fuiste también vicecanciller y sos un experto en política internacional. No te quiero repetir una frase que era muy romántica en los años 60, cuando los mexicanos decían: estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Nosotros estamos lejos de Estados Unidos en términos comerciales. Estamos prácticamente siendo una especie de escala técnica de ellos en su control en el área. Y estamos cerca del Brasil, al que tampoco tenemos que someternos, porque tenemos que entender desde el punto de vista histórico su condición de país expansionista. Y lo malo no está en su política expansionista, lo malo está en que nosotros permitimos eso. Fíjate vos, el famoso espionaje del Brasil con respecto a Paraguay. No es un problema del Brasil, es un fracaso de nuestro servicio de contrainsurgencia, de contrainteligencia, que debía haberle advertido al presidente de lo que estaba sucediendo. Y por otra parte, acá no hay tantos secretos como para que, digamos, haya... ¿Te parece que se justifica postergar la... Pero en absoluto, ese es un error gravísimo. ¿A quién le beneficia? El anexo hay que negociarlo. Claro que hay que negociar. Escúchame, vos sabés la historia. Kissinger y Leduc negociaban en el Jorge V en París, mientras se seguían matando norteamericanos y vietnamitas en el delta del Mekong. Siempre hay que negociar cuando están en juego intereses estratégicos, como es el agua, en este caso la cuestión relativa a Itaipú, donde vos estuviste y vos conocés. ¿A quién le beneficia esta postergación? Al Brasil. Entonces nosotros somos bastante papas fritas en la visión estratégica de los hechos reales. Y yo creo que ¿por qué el canciller no lleva la negociación de Itaipú y la lleva el ministro de Industria? Y habría que preguntarle eso al presidente Peña. Porque ¿Te parece correcto? No, el que debería negociar es el canciller. Él es su responsabilidad, es su área, es su hábitat, es su función, además intransferible. No digo yo que no forme parte de la mesa de negociación el ministro de Industria, el presidente de la ANDE y otros elementos estratégicos que tiene el Paraguay en cuanto a instituciones, pero el que debe conducir es el canciller de la República, no hay otro. La actitud del gobierno americano y del embajador americano que se retiró del anterior, ahora creo que no tenemos todavía embajador americano acá en funciones por lo menos, ¿fue un acto de invasivo con respecto a la soberanía paraguaya? Claro que fue una injerencia, no te quepa la menor duda. O sea, nosotros los paraguayos... Independientemente de la figura... No, olvídate la pregunta. Los paraguayos sabemos quiénes son inocentes y quiénes son culpables. Y lo único que pueden determinar son los fallos del Poder Judicial paraguayo. Nadie más. Claro que hubo una injerencia, sin ninguna duda. Nosotros podemos aceptar la cooperación, podemos aceptar la comunidad de información, pero la injerencia en absoluto, eso es una falta de respeto. Y nuestra historia está clara. ¿Vos crees que no es la primera vez que los americanos se meten? En la época de Morínigo se metió y lo echaron. Glassman fue echado también por Guamosi, que le llamó a Clinton y llévamelo de acá. ¿O no es así? Sí, así fue. Vos conocés mejor si vos sos amigo del presidente. Decime una cosa, en política exterior entonces no hay que luchar contra la realidad. No, jamás, al contrario. Hay que asumirla, hay que administrarla y siempre hay que negociar. En diplomacia, y vos mejor que nadie sabés lo que en cuanto a gobernabilidad se refiere, en diplomacia la palabra imposible no existe.
siempre es posible el acuerdo, siempre es posible la negociación, siempre es posible el pacto. Por eso, la política exterior en un Estado moderno y serio debe diseñarse en el Ministerio de Defensa. Porque defensa es defender los intereses nacionales. Y la política exterior debe buscar simplemente la venta de productos. El embajador es un espía y un comerciante. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes te quiero hacer te dejo algo colgando. Dijiste una cuestión fuertísima, la amante de los Estados Unidos, Europa. Bueno, que no te escuche los europeos. Aparte vos sos formación europea, no sos formación norteamericana. O sea, segundo lugar, quiero saber si vos estás notando que en la última reunión Trump le dijo a los ucranianos y a los europeos, arréglense ustedes con la guerra a Ucrania, este no es mi problema está en el Pacífico, mi problema está en el Medio Oriente y este es un problema europeo. Pues me responde después de la pausa. Perfecto. Bueno, seguimos, Euclid, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve Ucrania? A ver, parecería que Ucrania fue dejada a su suerte, en el sentido de que, desde mi punto de vista, la guerra está perdida para Ucrania y Rusia daría la impresión que se queda con Crimea y las otras dos territorios. ¿Cómo vos ves las soluciones? Bueno, el asunto de Crimea es un tema aparte y es milenario. O sea, siempre perteneció a Rusia. Lo que pasa es que Stalin, para congraciarse con Nikita Khrushchev, que nació en Kiev, donde también nació Golda Meir, o sea, son compueblanos, por decirlo de alguna manera, les regaló Crimea. Después, con la caída del muro de Berlín, Crimea pasó a Ucrania y después buscaron la manera que Crimea retorne a la madre Rusia. Yo creo que el conflicto de Rusia y Ucrania es muy parecido a lo que pasó en los misiles en Cuba, ¿verdad? Que estaba demasiado cerca de la frontera de seguridad de los Estados Unidos y Kennedy le dijo a Khrushchev, mira, vos me desapareces esto, acá se arma un quilombo. Tuvo que ceder Khrushchev, pero le exigió a Estados Unidos retirar los misiles de Turquía. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Putin advirtió claramente a la Unión Europea y a Estados Unidos, no me pongan a la OTAN en los ombligos de mi frontera. Claro. Saquen eso. Entonces, lo que pasa es que detrás de eso están los grandes intereses del petróleo, del gas. Los banqueros, la industria militar y en los últimos tiempos la industria inmobiliaria, que se van a merendar Ucrania, no te quepa la menor duda. No solamente va a perder su soberanía política y militar, sino que va a perder su soberanía inmobiliaria. O sea, a ver, el gobierno Zelensky, el presidente ucraniano, fue a pelearse con la realidad. Claro, exactamente. ¿Cómo vas a pelearte con alguien que no pudo con él ni Napoleón ni Hitler? Además, es una potencia atómica. Yo por eso hay cosas que no entiendo y Josep Borrell explica muy bien. Vos le conocés a Borrell, que fue ministro de Exteriores de la Unión Europea, ya trabajaba con nuestro amigo Felipe González durante el gobierno. Es un catalán muy inteligente. Es físico, ¿verdad? Él es físico. Él es físico, es natural, es físico. Y bueno, él es muy claro en el sentido de decir, esta guerra está perdida. Y ese rearme que, por ejemplo, tu querida y admirada Alemania, yo no puedo entender el rearme alemán. ¿Qué está detrás de todo esto? Alemania no le va a ganar la guerra a Rusia, no. E Inglaterra tampoco. O sea, hay cosas detrás que no sabemos, o sabiéndolo no lo queremos decir o no lo podemos decir. Y Trump, que verdad que es un medio oeste norteamericano, que muy suelto de cuerpo, le convoca a todos los europeos y le dice, ¿sabe qué? Hagan lo que tengan que hacer ustedes. Yo tengo que arreglar este tema con mi principal portaaviones en el Medio Oriente, que es Israel. No solamente... O sea, la prioridad está en Israel, no en Ucrania. Por supuesto. En Ucrania, por otra parte, con Putin ellos arreglaron de alguna manera en Alaska. En Alaska, no vaya a creer que esa elección del sitio donde encontrarse, eso es todo simbólico. O vos crees que... Trump le saca del aislamiento internacional a Putin, le pone alfombra roja en Anchorage, en Alaska, y hablan de muchas cosas, no solamente del conflicto entre Ucrania, hablan de la cuestión del Ártico, por ejemplo, una nueva concepción de conectividad mundial.
y sobre todo de nuevos minerales que hay detrás. No nos olvidemos que Alaska perteneció a Rusia y después los Estados Unidos había comprado. O sea, hay cosas que tenemos que ubicarnos en el tiempo histórico, de dónde vienen y sobre todo a dónde vamos a ir. Y yo creo honestamente que la guerra de Rusia con Ucrania, eso va a continuar porque a las industrias militares les conviene, como les convino la guerra de Irak, que después se repartieron en la isla del Perejil. Bush, Aznar, Tony Blair y Berlusconi se repartieron la reconstrucción de Irak. Como ahora seguramente muchas agencias internacionales se van a venir a desembarcar en la reconstrucción de Gaza. Por eso yo no sé, ojalá el tratado, este acuerdo de paz tenga prosperidad y perpetuidad. Hay que agradecer no solamente al señor Trump, sino a Jordania y a Egipto, y sobre todo al mundo árabe ahí del Golfo, que trabajaron, los cataríes trabajaron muchísimo sus servicios de inteligencia para arreglar este asunto. No es solamente la recuperación de la liberación de los rehenes, y etcétera, etcétera, sino que un acuerdo de pacificación del área. Ahora, Euclides, en este contexto en donde vemos que la geopolítica de nuevo empieza, el fantasma de la geopolítica de nuevo está cobrando protagonismo en la política internacional, o sea, la globalización que va a liberar todos los mercados. Quiero hacerte una pregunta bien compleja. Recuerdo cuando éramos jóvenes, yo más que vos, cuando leíamos toda esa literatura marxista, teoría de la dependencia, teoría de esto, teníamos unos marcos teóricos equivocados. No es claro que el mundo del bipolar de la Guerra sea más predecible. Sí. Pero nosotros discutíamos todo. Pero hoy en día que Fukuyama, ya cuando cayó el muro de Berlín, el final de la historia, el último hombre, el triunfo universal del liberalismo en el mundo de las ideas. Pero sin embargo yo estoy viendo que en el mundo de las ideas la gente empieza, te pregunto, si mi percepción es equivocada o no, empiezan a ver competencias de modelo. La gente dice, ¿qué nos ofrece? La oferta electoral de la política es basura. Eso es lo que en todo el mundo donde hay democracia se cuestiona la corrupción y la baja calidad de la representación política y la incapacidad de la democracia de traer resultados. Sin embargo, te dicen, no, mira lo que hicieron los chinos, un régimen autoritario, capitalismo, pero llamémosle vertical, autoritario, comunista, nominativamente, no sé si eso tiene que ver con el comunismo, pero eso, Putin, en Rusia, que son, digamos, nos guste o no nos guste, yo siempre digo, si hay dos estadistas en el mundo, es el chino y Putin. Nos puede o no gustar, ya eso es otra historia, pero de que son figuras. Ahora, lo que te quiero preguntar, esa competencia que nosotros la vivíamos afiebradamente entre la ideología de izquierda y la ideología de derecha, parece que hoy está cambiando por una... ¿Funciona la democracia liberal en su versión clásica o con el Estado social de derecho como es Europa? ¿O vamos a un régimen más donde parece que el autoritarismo político y el capitalismo es lo liberal? Digamos una suerte de híbrido. Te pregunto, ¿hay eso, no hay eso? ¿El mundo hacia dónde va? Es muy difícil saber el mundo hacia dónde va, pero lo que está claro es que tenemos capitalismo para el rato, pues tiene una capacidad de reinventarse. Primero. Segundo, el Estado cada vez se va a meter más. Lo hace de una manera mucho más educada, mucho más cortés, mucho más cordial, pero la presencia del Estado va a estar siempre en el mundo de la economía, en el mundo de la producción. Fíjate vos, Milei vino para darle una patada al Estado. Lo primero que hizo es arreglar su cuestión con China, cuando dijo que no quería saber nada de los chinos. O sea, los Estados Unidos, que teóricamente es la capital del liberalismo en términos de modelo económico, y la presencia del Estado es poderosísima, inclusive en el campo de la libertad de opinión y de expresión. Vale decir entonces que yo creo que hay que examinar lugar por lugar. Y la China es un modelo muy importante y muy interesante. El Partido Comunista conduce la competencia privada. Y eso se nota en este acuerdo que se hizo hace poco en las afueras de Pekín, en la Organización de Cooperación de Shanghái, cuando dicen que la cooperación vamos a hacerlo
a través de la competencia. Y vamos a combatir el terrorismo, el separatismo étnico y el fundamentalismo islámico. O sea, esos son los ejes por el cual va a ser. Y obvio, vamos a tratar de garantizar siempre la paz. Los chinos no se meten en quilombos militares. Tienen una potencia militar, pero siempre están ahí detrás. No se meten. Y los indios tampoco, salvo el problema con Cachemira y con Pakistán, que es histórico. Ahora, nosotros la tentación, la nostalgia autoritaria, porque en América Latina hubo una izquierda autoritaria o guerrillera que optó por las armas y buscaba un régimen autoritario, y la derecha tradicional que era vertical y también autoritaria. Esa nostalgia, ese pasado autoritario, esa cultura autoritaria que muchos pensaban que venía de nuestro catolicismo y nuestra herencia hispánica, en América hoy en día es imposible porque somos una zona de influencia norteamericana. Yo creo ¿Qué es lo que nos salva de esa nostalgia autoritaria? No, siempre va a haber una reminiscencia de regímenes autoritarios legitimados por la justicia social, ¿verdad? Que es el argumento que tienen Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y de alguna manera Petro en Colombia. Pero fíjate vos, un gobierno como el de Lula te demuestra de que es posible gobernar un pensamiento de izquierda, de un Estado con mucha gestión social, con un vicepresidente que es alguien que es un símbolo de que no puede el Estado no negociar con el sector privado que normalmente tiene vinculaciones internacionales. Por eso, esta cuestión de los aranceles que le impuso Trump a Lula, cuando se encuentran en Nueva York, simpatizan. ¿Por qué? Porque ambos saben, el uno como comerciante y el otro como viejo luchador, que no hay salida más que la negociación. Y van a terminar negociando. Y ahí es donde el Paraguay tiene que entrar. Por eso que Paraguay no puede estar ausente de todo esto que está pasando en el mundo y no quedarnos en ese eje Asunción, Washington, Tel Aviv, Taiwán. Yo creo que tenemos que abrirnos más, porque en el fondo lo que queremos es vender. Encontramos mercado de la carne en Canadá, retiramos nuestra embajada de Canadá. Tenemos 100.000 paraguayos en Campo Grande, retiramos el consulado de Campo Grande. Tenemos un corredor bioceánico que hasta el momento solamente le va a beneficiar al Brasil. 2.000 camiones por día. Productos de ahí de Mato Grosso Sur, el granero del Brasil. Solo tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con esa ruta hacia el Asia Pacífico. ¿Qué vamos a hacer con Bolivia ahora que el señor Paz va a recuperar la DEA, va a recuperar la embajada en Washington y por supuesto la embajada norteamericana en La Paz, que no desde la época de Morales que se clausuró todo eso? Ahora, ¿te parece que este presidente Paz, el hijo de Jaime Paz, es la derecha tradicional o es una derecha, digamos, un centro de derecha, un liberal con cierto contenido social, con mucho contenido? Sí, todo el mundo dice que es de centro derecha y que es de derecha. No, yo no creo eso. Primero porque este fue alcalde de Tarija, fue senador, fue diputado y es hijo del líder del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que era Jaime Paz Zamora. Te contagian, te traducen, te trasladan. Heredás eso. Entonces él tiene un pensamiento en el fondo socialdemócrata, aunque dice que es demócrata cristiano. La democracia cristiana, salvo la CDU en Alemania, no existe en ninguna parte como poder e influencia política. Yo creo que hay que prestar mucha atención a lo que va a hacer Paz, que va a tener que solucionar el problema del combustible y la ausencia del dólar, y no va a tener otra alternativa que endeudarse para poder, digamos, equilibrar esta crisis de carácter fiscal que tiene Bolivia. La prioridad, volviendo un poco a la política norteamericana, la prioridad norteamericana daría la impresión que es el Pacífico, porque está digamos, la disputa del liderazgo, no te digo hegemónico con China, ¿verdad? Claro. El Pacífico. Medio Oriente, porque Medio Oriente es importante porque los chinos sacan el petróleo de ahí, aparte porque Israel es, digamos, una suerte de primer adelantado en la hipótesis que haya un conflicto con el mundo musulmán. Tercer lugar viene el problema, llamémosle, en las prioridades de Ucrania, que para mí está ya un caso perdido por lo último de Trump. ¿Y qué juega América Latina
México, Brasil. ¿Estamos en cuarto orden de las prioridades de la política norteamericana? No, yo creo que en este momento, desde el punto de vista geopolítico, América Latina es vital para Estados Unidos. Sobre todo si en esa su competencia con China, a los Estados Unidos les preocupa muchísimo la penetración agresiva desde el punto de vista comercial de los chinos. ¿Vos crees que no le preocupa a ellos el puerto de Chancay en el Perú? Le preocupa la inversión que tienen los chinos en el Brasil, sobre todo. 30% de los productos que nosotros importamos son chinos continentales. Por supuesto. Nosotros prácticamente le compramos, de acuerdo a los datos del DENIT, que es relativo, es 3.000 a 5.000 millones de dólares. Vos hablas con los empresarios de tus amigos de Ciudad del Este y dicen, no, muchísimo más que eso, entre 10 y 15.000 millones. Y no le vendemos nada. Entre paréntesis, e hipócritamente le vendemos vía Brasil o vía Chile. O sea, eso tenemos que resolver de alguna manera, pero de una manera pragmática. Y cuando hablo de pragmatismo, hablo también de patriotismo, una palabra que a mucha gente no le gusta porque parece ser una especie de reminiscencia histórica. Pero patriotismo no es otra cosa que defender los intereses nacionales a capa y espada por la vía de la negociación y el pacto. No hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Nosotros somos un país chico, dice la gente. Somos más grandes que Italia y más grandes que Alemania. Lo que tenemos que tener es una élite política que conduzca al Estado paraguayo hacia horizontes internacionales donde nosotros no solamente tenemos que hacer vidriera como hace el presidente Peña, que no está acompañado por su política exterior ni por sus embajadores, sino que hay que saber sacar resultados. Y lo que nosotros vendemos como escaparate tenemos que responderle con seguridad jurídica, que no la tenemos, con una falta de institucionalidad, una corrupción endémica y una falta de logística para grandes inversores. El mundo de la caída del muro de Berlín, vivimos el mundo unipolar, la hegemonía norteamericana, hasta que China empezó a despertar. La decadencia, el desmembramiento de la Unión Soviética fue Yeltsin, Putin la volvió a subir, a ubicar en un lugar de jerarquía en el mundo. ¿Cómo se ve el Paraguay en todo esto? ¿Cómo vos ves el Paraguay? ¿Cómo el Paraguay entra a jugar en este mundo de complejidad? ¿Puede un país tan pequeño como Paraguay tener una política exterior propia o nuestra política exterior tiene que ser reflejo de, digamos, de la política exterior de otro país? Cuando fuimos independientes, y hoy no lo somos, siempre nos caracterizó una política internacional autónoma e independiente, sin descuidar la negociación, sin ser prepotentes ni arrogantes, y cuando lo fuimos fracasamos. Vale decir entonces que nosotros tenemos que recuperar a través de nuestra historia lo que caracterizó al Paraguay, su presencia internacional basado en exponentes de élite. Y élite, cuando hablo de gente preparada, gente profesional, que esté al servicio de un establishment que significa la defensa de nuestras instituciones y de nuestro principal activo, que es el agua, la energía. No hay otra. Esa energía es un capital, es un elemento positivo y de alta competitividad que nos va a permitir a nosotros hacer lo que queremos finalmente. Tenemos que ir a la pausa. Te voy a tirar una bomba. Porque fuiste antiestronista, fuiste torturado en la época de Stroessner. Éramos antiestronistas. Luchamos contra Stroessner, vos más que... Fuiste hasta torturado. Quiero que la gente ni sabe eso. Otra cosa, a mí me garrotearon, a vos te torturaron. Una diferencia no semántica, es real. Stroessner tenía esos principios en su política exterior, pero después de la pausa me responde. Repito, fuiste torturado, éramos antiestronistas. La pregunta que te quiero hacer es, esa definición que hiciste de política exterior, de mantener la identidad con la independencia, ¿vos pensás que eso hubo en la época de Stroessner, por lo que me decía ahora? Eso está ausente de la política exterior. Sí, claro que hubo. Fíjate vos. Tres personas, ¿no? Hipólito Sánchez Quel, Sapena Pastor y Carlos Saldívar.
Eran euros al día. 3 exponentes de la política exterior y del derecho internacional que, digamos, sobresalía sobre todos sus colegas del Cono Sur. Quiere decir entonces que en aquella época la política exterior, que por constitución la manejaba Stroessner, tenía un establishment que le decía, esto hay que hacer. Y esa famosa política pendular, en realidad que es un invento mediático, pero realmente el Paraguay en esa época entendió muy bien su salida al este. Y ahí jugó un papel importante Edgar Linneo-Infrán. Entendió muy bien esa política y también el despegue inteligente del Río de la Plata. O sea, había una concepción estratégica. Fuera de la dictadura, fuera de la violación de los derechos humanos, no importa eso. Como Estado teníamos una idea muy clara hacia dónde teníamos que irnos. Y hoy tenemos que saber que nuestro horizonte es el Asia-Pacífico y es el fortalecimiento del Mercosur. Nosotros no podemos salir del Mercosur. ¿A dónde nos vamos a ir? Entonces tenemos que jugar, por eso nosotros tenemos que convertirnos los paraguayos y el Paraguay en su política exterior en el resucitador del Mercosur, como bloque. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está dividido en bloques. Y si nosotros no actuamos en bloque, vamos a desaparecer como Estado o vamos a convertirnos en un kiosco. O sea, el sello regional debe ser el distintivo de la política exterior paraguaya. Sin duda, sin duda. El sello regional. Absolutamente, así mismo. Nosotros tenemos que ser, además esto es histórico. ¿Quién habló por primera vez de la regionalización, de la comunidad regional en materia internacional? En la nota del 20 de julio del doctor Francia. O sea, no es nada nuevo. Por eso es que tenemos que recurrir a nuestra historia para entender. ¿O vos crees que Eligio Ayala no manejaba la política exterior de acuerdo a los intereses coyunturales de la República? Que era, digamos, la lucha con un invasor de nuestro territorio, que en aquel entonces era Bolivia, estimulado por la Standard Oil Company. ¿Sos un admirador de Eligio Ayala? Sí, como estadista sí. Como hombre no. ¿Por qué no? ¿Y por qué murió como un pelotudo? Estoy corriendo. Bueno, y decime una, pero fue el gran... Pero ese amigo era un genio. ¿Cómo puedo entender que un paraguayo que nació en Buyapeú llegó a jugar ajedrez con Lenin en Berlín? ¿Vos podés creer eso? O sea, es un paraguayito de la Gran Siete. Le traicionó su inteligencia emocional. Claro, correspondía a una época. Hoy día nadie ya se pelea por una mujer. Coste que vale la pena. Vale la pena. Hubiera negociado con su sombrero. Decime, este mundo que se viene, que sigue siendo política y militarmente jerarquizado, económicamente asimétrico y socialmente donde van a haber perdedores y ganadores, se va a configurar sobre la base, Estados Unidos se retrae como el único poder hegemónico. Surgen liderazgos regionales. Bueno, China ya es un liderazgo también mundial, o Rusia regional. Mi pregunta es, ¿el mundo se va a dividir por zona? O sea, en el sentido, bueno, esta es mi zona, le dice Trump a Putin, y Putin, bueno, esta es mi zona de influencia, esta es mi zona de seguridad, más que de influencia. Hay zona de seguridad y después hay zona de influencia. ¿Será así el mundo actual? Así mismo esa es la tendencia. Por eso de repente no se entiende muy bien la presencia militar desproporcionada de los Estados Unidos en el Caribe. Que no sé si es persuasivo, si es una especie de tocarle la oreja a Maduro y de paso tocarle la oreja a Lula, porque a Lula también le preocupa la presencia en el Atlántico de una potencia naval como la de los Estados Unidos, sobre todo cuando le quiere convencer de que el PCC es una organización terrorista. Para los Estados Unidos el terrorismo es motivo de seguridad nacional, por lo tanto pueden el derecho a invadir. Y Itamaraty le dijo a Lula, no, estos son unos delincuentes, pero no son terroristas, tenemos que tener cuidado con eso porque si no los gringos van a entrar acá. ¿Te parece que la presencia de Estados Unidos enfrente a Venezuela, navegando en aguas venezolanas, nos recuerda, es una reminiscencia del pasado? Volvemos a ese Estados Unidos que quiere intervenir, o Trump sabe lo que le cuesta a cualquier país hoy en día tener una actitud invasora? Invadir un país hoy en día es algo costosísimo en costo de vida. Alto costo. Mira, Trump
Trump es un provocador muy inteligente y en su provocación obtiene réditos en la negociación. O sea, no nos olvidemos que los tejanos y el mundo petrolero norteamericano siguen negociando con Venezuela. Venezuela tiene la mayor reserva petrolífera del área o del planeta, si vos querés, ¿verdad? Entonces no está en condiciones de invadir así nomás. Probablemente la única salida es que la invasión es una insurrección militar que puede ser estimulada de adentro, con la presencia de agentes de la CIA. A Maduro no le va a echar la invasión norteamericana, le va a echar la Fuerza Armada en la que se sustenta, si es que hay. O sea, lo que está buscando Trump es el autogolpe. Probablemente. O sea, Sí. alguien del sector más blando, Sí, o las palomas, como decían antes. Claro, así como lo hizo con Carmona, con Chávez. Esa es una penetración directa, una injerencia directa de los Estados Unidos. No tuvo todo éxito nomás. ¿Qué vigencia le vemos políticamente, y también eso ya quiero que incluyas a Paraguay, la emergencia de los populismos que en el año 2000, ya sea con Chávez, con Correa, con Kirchner en Argentina, eso se repite, eso se puede volver a repetir? Que haya... yo no creo, porque la experiencia del fracaso de esa política, porque el populismo es la patología, digamos, de los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Y terminan jodiendo, ¿por qué? Porque recurren al subsidio, al asistencialismo y por lo tanto a la industrialización del ocio. Yo no creo que eso vuelva, en absoluto, no creo. No creo tampoco tenga éxito una política así antiestatal, rampante, como lo quiere hacer Milei en la Argentina. No, yo creo que vamos a ir... El modelo siempre es Lula, el modelo siempre es Chile, el modelo es siempre... O sea, el orden político y el orden social no responden a una lógica de generación espontánea. No, debe haber una inteligencia política que la estructure y la ordene. Sin ninguna duda, no hay, en política no hay nada espontáneo. Todo está planificado y normalmente por poderes fácticos que no conocemos, no vemos. Por eso, en nuestra política exterior, el servicio de inteligencia es fundamental. El servicio de inteligencia tiene que nutrir al canciller, a la Cancillería y al presidente de las informaciones procesadas que se traen de afuera y de adentro. Sin eso vamos a ciegas. Un Estado sin servicio de inteligencia competente, con agentes ilustrados, preparados, no va a funcionar. El éxito israelí, el éxito norteamericano, el éxito chino, el éxito brasilero está en su servicio de inteligencia. Vos que fuiste ministro del Interior y canciller, ¿hay eso en Paraguay? No, hay, pero hay de manera nominal. No puede ser que un Servicio Nacional de Inteligencia, que es de acuerdo a la ley, que nosotros fuimos auspiciadores y después terminó con el señor Rubín, tiene que coordinar todas las agencias de inteligencia que hay. Acá todo el mundo tiene su unidad de inteligencia y nadie coordina esas informaciones y eso el procesamiento de... ¿Y esa coordinación de la inteligencia la tendría que hacer las Fuerzas Armadas, un organismo civil o la policía? No, un organismo civil es el servicio de inteligencia, que tiene que nutrirse de las agencias de inteligencia que hay en las Fuerzas Armadas, en la policía y en otros organismos del Estado. Pero hay un solo organismo. Por ejemplo, el ministro Alcaraz debe coordinar y ejercer su condición de ministro de inteligencia. Los otros todos son secretarios que tienen que nutrirse. Y acá hay estúpidamente una rivalidad entre las agencias de inteligencia ñanandí que tenemos. O sea, el Estado paraguayo en eso sigue siendo un Estado premoderno, tradicional, digamos, manejado como una suerte de estanco. No hay una visión integral de la... Bueno, yo creo que tu descripción es muy generosa, muy clemente y muy benigna. Realmente estamos súper atrasados en esa materia. Por eso es que acá los agentes de inteligencia, que está minado el Paraguay de eso, se divierten y se entretienen, no tienen interlocutores. O sea, estamos hablando de otras embajadas, la brasileña. Claro, la brasilera, la AFI, la argentina. O sea, el Ministerio Público debería tener una unidad de inteligencia. Porque si no tiene unidad de inteligencia, ¿cómo va a manejar la información que le llega? Decime, desde que nacimos, gobierna el Partido Colorado. ¿Eso va a terminar, seguirá siendo así o vos ves alguna chance dentro de la oposición? Yo creo que a corto plazo, al no existir oposición, solo existen opositores, protagonistas más mediáticos que organizacionales.
vamos a tener todavía un periodo más del Partido Colorado, que probablemente la alternancia va a venir por la vía de la disidencia, pero esa alternancia es cosmética, porque a la hora de la verdad los colorados se entienden todos y se pelean cuando se reparten mal los territorios de negocios. Y yo creo que la oposición tiene que tener ideas, tiene que tener proyectos, y de momento yo creo que lo que tiene que hacer es una estrategia de tener una mayor presencia parlamentaria, un poder legislativo. No podemos seguir teniendo como el que tenemos, donde con esta mayoría se hace lo que se quiere y la oposición prácticamente está ausente sin aviso. Estuvimos, como diría nuestro amigo Humberto Rubín, porque fue muy amigo también de Euclides, una